Cuando contemplamos las majestuosas siluetas de los faros que se alzan en medio del océano embravecido, sentimos que tocamos el triunfo del espíritu humano de la era victoriana. Sin embargo, lo que oficialmente se nos presenta como una hazaña heroica de los constructores del siglo XIX, bajo un análisis detallado, empieza a parecerse a la falsificación más grande en la historia del progreso técnico. Estamos acostumbrados a confiar en los libros de texto que hablan de ingenieros geniales que, con picos y botes de madera, conquistaron la naturaleza, pero la realidad actual dicta algo muy distinto. Hoy, cualquier plataforma creada con aleaciones de titanio y cálculos satelitales corre el riesgo de ser destruida por la primera tormenta seria en las mismas coordenadas donde estas antiguas agujas de piedra han permanecido intactas por siglo y medio. La versión oficial afirma que estas construcciones colosales se levantaron a mediados del antepasado siglo sin helicópteros, grúas flotantes ni concreto de fraguado rápido. La lógica nos dice que un grupo de trabajadores en botes de remos físicamente no podía acercarse a una roca que apenas sobresalía del agua y erigir en ella una torre de 50 metros capaz de soportar golpes de olas de cientos de toneladas. Aquí, la historia oficial choca inevitablemente con las leyes de la física y la logística, y la ciencia, en esta disputa, claramente no está del lado de los historiadores. Tomemos como ejemplo el legendario faro de Armen, en Francia. Según los documentos, su construcción comenzó en 1867. Nos piden que creamos la historia de hombres valientes que desembarcaban en salientes de granito resbaladizos durante la marea baja. Pero las cifras dicen otra cosa. En el primer año, los trabajadores lograron desembarcar en la roca solo 7 veces. La duración total de su estancia en el lugar durante 12 meses fue de unas insignificantes 8 horas. Se afirma que, en ese tiempo, la gente logró perforar agujeros para los cimientos en un granito que, por su dureza, supera al acero. Cualquiera que haya intentado trabajar piedra mojada con herramientas manuales, con el agua helada a la cintura y bajo la amenaza de ser arrastrado al abismo, confirmará que esto no es solo difícil. Está fisiológicamente fuera de las capacidades humanas. No obstante, las torres están ahí, y su existencia exige una explicación mucho más seria que cuentos de pescadores con palas. Al estudiar los presupuestos de construcción de aquella época, saltan a la vista inconsistencias asombrosas. El volumen de material necesario para tales proyectos se cuenta por miles de toneladas de granito y cemento. En el siglo XIX no existían sistemas de posicionamiento dinámico para barcos. Cualquier intento de acercar un pesado velero de madera a una distancia de descarga frente a una roca solitaria, bajo el constante oleaje del Atlántico, habría terminado inevitablemente en un naufragio y en la pérdida de todos los recursos. Sin embargo, los faros se encuentran precisamente donde hoy una construcción requeriría inversiones de miles de millones y tecnologías únicas, accesibles solo para las corporaciones más grandes del mundo. La cuestión de los cimientos merece especial atención. Los ingenieros profesionales saben que el concreto hidráulico de aquel periodo no podía fraguar bajo el castigo constante de las olas. Para crear una base al nivel del agua, se necesita un cajón de cimentación o una plataforma completamente seca por un largo tiempo. Las referencias a un supuesto cemento de fraguado rápido de mediados del antepasado siglo resultan poco convincentes, ya que las tecnologías de entonces apenas permitían construir puertos de calidad incluso en bahías tranquilas, sin mencionar el ambiente salino agresivo y la vibración constante del océano abierto. El agua salada debería haber corroído las mezclas de unión en apenas unas décadas, pero el acabado de estas estructuras parece monolítico, como si hubiera sido fundido o moldeado en lugar de ser ensamblado con bloques individuales. Esto nos lleva inevitablemente a pensar en el uso de métodos de procesamiento de piedra completamente distintos, que o bien se perdieron o fueron retirados deliberadamente del conocimiento público. El análisis de los informes oficiales sobre la construcción de faros revela una imagen inquietante, una desconexión total entre la realidad y las crónicas de papel. La historia del faro de Armen en Francia es el ejemplo perfecto de este absurdo. Se dice que, durante todo el primer año de trabajo,
Los constructores solo lograron poner un pie en la roca 7 veces. El tiempo total que pasaron en el lugar fue de apenas 8 horas. Piensa bien en estas cifras. En solo 8 horas de trabajo al año, según los historiadores, esas personas no solo lograron estabilizarse sobre el granito resbaladizo, sino también perforar agujeros profundos para los cimientos en una roca que es tan dura como el acero. Esto no es solo una tarea difícil, es una acción fisiológicamente imposible en condiciones donde el oleaje helado te cubre cada segundo. Esas condiciones de trabajo parecen un verdadero calvario, donde el factor humano se reduce a cero. Pero, si creemos en los documentos oficiales, así fue como se crearon las bases de torres capaces de resistir siglos. Aquí yace una contradicción crítica entre las leyes de la física y la logística de aquella época. Para perforar granito con herramientas manuales a mediados del siglo XIX, se habrían necesitado semanas de trabajo ininterrumpido de cientos de obreros, no breves incursiones durante la marea baja. Es más, la sola posibilidad de que un ser humano sobreviviera en una roca así, sin arneses ni medios de rescate modernos, genera muchísimas dudas. En los registros oficiales hay un silencio total sobre accidentes masivos. Da la impresión de que los trabajadores tenían habilidades sobrehumanas o que, simplemente, jamás se enfrentaron a la verdadera furia del océano. Incluso la tecnología para anclarse a la roca resulta dudosa. Los planos antiguos muestran grúas de madera maciza, fijadas directamente sobre los salientes de granito. Sin embargo, la física de la palanca es implacable. Para que una grúa pueda levantar un bloque de 2 toneladas, necesita un punto de apoyo y una base extremadamente sólida. Crear un anclaje de este tipo sin taladros neumáticos ni compuestos químicos es un proceso largo y minucioso que requiere tiempo y una superficie perfectamente seca, algo que los constructores no tenían. Se crea un círculo vicioso. Sin una grúa es imposible construir los cimientos, y sin los cimientos es imposible instalar la grúa. Al observar estos números y condiciones, queda claro que la historia oficial está a punto de desmoronarse. Intentan imponernos la imagen de un albañil heroico que, contra toda lógica y sentido común, levanta una estructura monumental con el agua a la cintura. Pero si quitamos ese tinte romántico, lo que queda es un anacronismo imposible. O bien la humanidad del siglo XIX poseía tecnologías ocultas de las que se nos prohibió saber, o estos objetos ya estaban en su lugar mucho antes de que llegaran los primeros constructores. Es asombroso que, con un tiempo de acceso tan críticamente corto, el volumen de materiales movilizados fuera colosal. Miles de toneladas de bloques de granito tuvieron que aparecer de alguna forma en un espacio diminuto en medio del abismo. ¿Cómo se realizó exactamente esa entrega imposible en una época donde los barcos de vela estaban indefensos ante las rocas, y cualquier maniobra en la zona de rompiente significaba el fin inevitable para la tripulación y la carga? ¿Te gustaría descubrir cómo los cálculos matemáticos y las leyes de la navegación terminan por destruir definitivamente el mito del transporte de piedras en goletas de madera? Cuando pasamos de los cálculos teóricos a las frías cifras de la logística, la versión oficial sobre la construcción de los faros se convierte en un absurdo matemático. Imaginen el desafío: entregar más de 6.000 toneladas de bloques de granito en un diminuto saliente rocoso en pleno océano. En el siglo XIX, el único transporte disponible eran las goletas de madera y las barcazas. Estos barcos no tenían motores capaces de mantenerlos fijos contra la corriente, ni contaban con ecosondas para detectar los arrecifes traicioneros bajo la quilla. La matemática es una ciencia obstinada. Para transportar tal volumen de carga, se habrían necesitado cientos de viajes. Cada trayecto en las condiciones del furioso Atlántico o del severo Canal de la Mancha representaba un riesgo extremo. Según las estadísticas oficiales, casi todas esas miles de toneladas fueron entregadas y descargadas sin perder un solo barco ni una sola partida importante de material. Para la flota de vela de aquel tiempo, donde el porcentaje de naufragios en rutas comerciales ordinarias era enorme, tal precisión parece sobrenatural. ¿Cómo se pasaban bloques pesadísimos desde la cubierta de un barco que sacudían las olas hacia una roca resbaladiza?
Cualquier acercamiento de la goleta a las rocas a una distancia mínima habría provocado que los restos del navío terminaran esparcidos por toda la costa en el primer minuto. Pero la estructura misma de la mampostería genera aún más dudas. No son solo piedras apiladas una sobre otra. Los bloques de los faros están unidos mediante el sistema de cola de Milano, un complejo encaje de ranuras donde cada elemento encaja en el otro con precisión milimétrica. Este sistema convierte a la torre en un monolito capaz de soportar una presión colosal, pero también transforma la construcción en un rompecabezas imposible. Bajo tormentas constantes, salitre y sin maquinaria pesada, los trabajadores debían ajustar perfectamente piedras de varias toneladas, que no se pueden mover a mano ni siquiera un centímetro. Los ingenieros modernos, al analizar estas uniones, concluyen que tal procesamiento de la piedra solo es posible con máquinas de alta precisión controladas por computadora. Las superficies de los bloques son perfectamente lisas y la geometría de los cierres descarta el uso de cincel y martillo. Si aceptamos que cada bloque fue cortado individualmente para su lugar específico en un modelo tridimensional, entonces estamos ante tecnologías que adelantan a la era victoriana por siglos. Es más, para fijar estos bloques se requerían mezclas especiales. El mortero común de esa época se habría lavado de las ranuras más rápido de lo que los constructores tardarían en poner la siguiente fila. La estructura interna de los faros se parece más a las piezas de un mecanismo complejo o incluso a las partes de una enorme antena, donde cada piedra ocupa su lugar estrictamente calculado en la cadena general. La lógica sugiere que estos objetos no se construyen desde cero en el océano, o bien se ensamblaron como un kit prefabricado con módulos hechos en tierra firme, lo cual, con bloques de varias toneladas y las grúas de entonces, era imposible, o bien se levantaron en condiciones climáticas y geográficas completamente distintas. Todo indica que estamos viendo el resultado del trabajo de una civilización industrial con una potencia increíble que, simplemente, no encaja en los libros de historia. Y si la entrega de tales cargas por agua en el siglo XIX era imposible, solo queda una explicación lógica. Cuando estas torres se construyeron, el agua simplemente no estaba allí. Este pensamiento nos lleva a un descubrimiento aún más inquietante. Si los faros se construyeron en tierra firme, ¿qué le pasó a nuestro planeta y por qué los mapas de siglos pasados son tan diferentes de lo que vemos hoy? La hipótesis impactante que explica de golpe todas las anomalías de construcción suena aterradoramente simple. Cuando estas torres colosales se levantaron, no había ningún océano a su alrededor. Todo encaja si aceptamos que el nivel del mar en el momento de la construcción era al menos 100 metros más bajo que el actual. Bajo este paradigma, los faros dejan de ser objetos imposibles y se convierten en estructuras de altura convencionales, construidas sobre suelo firme, en las cimas de colinas o elevaciones rocosas. Las investigaciones hidrográficas modernas del fondo marino, en las zonas donde se ubican los faros más antiguos, arrojan resultados sorprendentes. A profundidades de 50 metros o más, buzos y vehículos de aguas profundas detectan huellas de procesamiento mecánico en la piedra, idénticas a la mampostería de los propios faros. No son formaciones naturales caóticas, sino formas geométricas claras que recuerdan a cimientos de edificios o elementos de infraestructura. Es más, en el fondo se pueden rastrear misteriosas líneas rectas, franjas anchas y niveladas que se extienden por decenas de kilómetros, conectando las bases submarinas de los faros con la parte continental. Estos caminos hundidos indican la existencia de una red logística unificada, a través de la cual las cargas de varias toneladas no se movían al antojo de las olas en goletas frágiles, sino por tierra, utilizando transporte terrestre. Si recurrimos al legado cartográfico del pasado, descubriremos detalles aún más extraños. En muchos mapas de los siglos XV y XVI, realizados con una precisión asombrosa para la época, se señalan regiones enteras, ciudades y fortalezas justo donde hoy bosteza el abismo marino. La ciencia oficial llama a esto errores de los cartógrafos o frutos de la imaginación, pero con demasiada frecuencia estas fantasías coinciden con el relieve real del fondo del mar que revelan los escaneos de sonar. En este sistema de coordenadas, los faros no eran señales de advertencia para los marineros, sino puntos nodales en tierras altas.
La transición de tierra a agua, por lo visto, ocurrió de forma catastrófica y rápida para los estándares históricos. Un aumento global del nivel del agua convirtió las colinas de ayer en arrecifes inaccesibles y las majestuosas torres en islas solitarias. La historia oficial del siglo XIX simplemente se apropió de estos objetos, inventando a toda prisa leyendas sobre heroicos albañiles constructores. Esto permitió ocultar el hecho de una catástrofe a gran escala y la existencia de una civilización cuyas capacidades técnicas permitían modificar paisajes planetarios. Sin embargo, si estas estructuras se construyeron en tierra firme como parte de una red global, surge una pregunta lógica. ¿Por qué levantar torres tan extrañas, estrechas e increíblemente resistentes en las cimas de las colinas? ¿Por qué su diseño interior está tan poco adaptado para la vida y recuerda tanto al dispositivo de aparatos técnicos complejos? La respuesta se oculta en las propiedades físicas de los materiales mismos y en el misterioso contenido de estos objetos que en algún momento se volvió sumamente peligroso para los nuevos dueños del mundo. Es justo aquí donde nos acercamos al secreto mejor guardado. El verdadero propósito de los faros, que no tienen nada que ver con emitir señales luminosas a los barcos. Si dejamos de lado el velo romántico del fuego que salva a los marineros, nos encontramos con objetos cuya arquitectura y diseño interno carecen de sentido común si los pensamos como simples dispositivos de iluminación. Los faros son, en realidad, nodos técnicos complejos, cuyo verdadero propósito fue ocultado cínicamente tras una primitiva lente de Fresnel. Observen con atención la distribución de estas torres. Escaleras de caracol estrechas, una falta total de comodidades básicas para vivir a largo plazo y enormes pozos verticales que atraviesan toda la estructura. Esto no es una vivienda. Es el armazón de un instrumento gigante. Uno de los secretos mejor guardados es el uso masivo de mercurio en la construcción de los faros. La versión oficial afirma que los sistemas ópticos de varias toneladas giraban en baños de mercurio para reducir la fricción. Sin embargo, las cantidades de este metal tóxico utilizadas en estas estructuras desafían la imaginación. Hablamos de toneladas de mercurio en cada torre. Desde el punto de vista de la física, el mercurio es un conductor ideal y un elemento de trabajo perfecto para crear campos magnéticos de vórtice. Los faros, ubicados en puntos de máxima actividad de la corteza terrestre y bañados por agua salada, un electrolito natural, funcionaban como gigantescos resonadores de éter. El pozo interno del faro actuaba como una guía de ondas, mientras que la cúpula metálica servía como receptor de electricidad atmosférica. Estas construcciones formaban parte de una red global de transmisión de energía inalámbrica, cuyos principios intentó revivir más tarde Nikola Tesla. La enorme altura y la forma específica de las torres permitían acumular carga de la ionosfera, transformándola en un haz de energía dirigido. La señal luminosa que vemos hoy es solo un efecto secundario o una función degradada de un sistema que los nuevos dueños del mundo adaptaron para sus modestas necesidades, al no comprender cómo encender el reactor a su máxima potencia. Mención aparte merece el uso de cristal de cuarzo y metales específicos en el revestimiento de las salas de linternas. Estos son materiales necesarios para trabajar con radiaciones de alta frecuencia, no simplemente para proteger una lámpara de queroseno del viento. La idea de que la humanidad construyó semejantes estructuras ciclópeas solo para encender una vela en la cima parece una burla histórica. Es como usar una supercomputadora moderna como posavasos. Los faros eran nodos de una red eléctrica mundial que suministraba energía gratuita a las ciudades y transportes de esa civilización olvidada cuyos rastros encontramos en el fondo del océano. Pero esta moneda tenía otra cara. El funcionamiento de tal instalación creaba campos poderosísimos que tenían un efecto devastador en los organismos biológicos. Aquí es donde se esconde la explicación de las numerosas leyendas sobre la pérdida de la cordura de quienes permanecían dentro de estos faroles. ¿Quieren saber qué les ocurría realmente a las personas dentro de estas máquinas en funcionamiento y qué precio pagaban los guardianes por estar en el epicentro de una tormenta invisible?
Las leyendas sobre la pérdida de la cordura de los guardianes de los faros se han vuelto parte de la cultura popular, pero si dejamos de lado el misticismo, lo que queda es una crónica médica aterradora. Las fuentes oficiales atribuyen los trastornos mentales del personal al aislamiento, al rugido del océano y a la monotonía. Sin embargo, los síntomas reales registrados en las bitácoras van mucho más allá de una simple depresión. Alucinaciones, pérdida de la noción del tiempo, agresividad repentina y agotamiento físico son señales clásicas del impacto de campos electromagnéticos potentes e infrasonidos, y no producto de la simple soledad. Una persona encerrada dentro de una torre de piedra se encontraba, de hecho, en el centro de un dispositivo físico en funcionamiento. Los faros, construidos como gigantescos resonadores acústicos, poseían un sistema complejo de pozos internos y canales de ventilación. Ante ciertas ráfagas de viento y el impacto de las olas, estos vacíos comenzaban a generar vibraciones de infrasonido. Frecuencias que el oído humano no percibe, pero que provocan un terror irracional y ataques de pánico. Las torres literalmente cantaban, y esa resonancia destruía lentamente el equilibrio mental de quienes estaban dentro. El famoso mercurio del que hablamos antes desempeñaba un papel crucial en esta supuesta maldición. Toneladas de metal líquido en recipientes abiertos en la cima de la torre se evaporaban constantemente. En un espacio cerrado y con mala ventilación, los guardianes respiraron vapores de mercurio por décadas. El envenenamiento crónico por este metal provoca daños graves en el sistema nervioso central, conocido como el síndrome del sombrerero loco. Pero, ¿por qué los ingenieros del siglo XIX, que conocían perfectamente la toxicidad del mercurio, siguieron usándolo en cantidades tan enormes? La respuesta es simple. La seguridad de las personas era secundaria, frente a la necesidad de mantener operativa la planta de energía. Los nuevos dueños del mundo, que hallaron estos objetos tras una catástrofe global, intentaron explotarlos sin comprender las normas de seguridad. Encendían estufas en salas diseñadas para equipos complejos e instalaban lámparas de aceite primitivas donde antes se concentraba la energía del éter. Estar dentro de una máquina antigua en funcionamiento que intentaban domar con leña y queroseno significaba un deterioro lento. Aquellas personas no solo hacían guardia, vivían dentro de un emisor gigante que seguía acumulando energía de forma pasiva, incluso estando oficialmente apagado. Muchos registros indican que los guardianes veían un resplandor extraño alrededor de las torres en días despejados, cuando no había ninguna lámpara encendida. Este fenómeno, conocido como fuegos de San Telmo, alcanzaba dimensiones aterradoras en los faros, señalando que el armazón de piedra del edificio seguía interactuando con la atmósfera. Estamos ante un culto de carga. Personas uniformadas intentando imitar la actividad de una civilización de alta tecnología, convirtiendo centros energéticos en simples puestos de señales. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿Quién era el verdadero dueño de esta infraestructura y por qué la humanidad actual se esfuerza tanto en fingir que todo esto fue obra de simples albañiles con un cincel en la mano? La verdadera imagen de la historia humana de los últimos siglos no es, ni de cerca, tan triunfal como la pintan las fuentes oficiales. Nos han acostumbrado a ver el siglo XIX como la era del vapor y los grandes descubrimientos, pero los hechos apuntan a algo muy distinto. Fue una época de inventario global y apropiación de un legado ajeno. Heredamos un planeta sembrado de escombros y nodos de infraestructura de una potencia increíble que nosotros, como niños que encuentran un teléfono inteligente roto, adaptamos para nuestras necesidades más primitivas. Los faros son solo la punta de este iceberg tecnológico que resultó imposible ocultar o derribar debido a su colosal resistencia y monumentalidad. Era más sencillo renombrarlos, inventar leyendas sobre heroicos albañiles y grabarlos en una nueva cronología correcta. Vivimos en la realidad de un culto de imitación total. Así como algunos pueblos construyen aviones de paja esperando que caigan suministros del cielo, nuestra sociedad utiliza catedrales antiguas, fortalezas estelares y torres oceánicas sin entender su verdadero propósito.
Donde antes funcionaban resonadores de ondas y transmisores de energía libre, hoy colgamos campanas o encendemos quemadores de queroseno. La historia oficial nos convierte metódicamente en personas sin memoria ni raíces. Nos inculcan que las construcciones más grandes del planeta se hicieron solo por éxtasis religioso o, como con los faros, para salvar un par de botes de pesca. Pero, ¿es lógico gastar los recursos de todo un imperio en levantar una aguja de granito de 6.000 toneladas en medio del caos para que simplemente brille como una linterna? Nos han creado un complejo de inferioridad frente a nuestros antepasados, ocultando su verdadera grandeza y reduciendo todos sus logros al uso primitivo del cincel y el martillo. Si consideramos que los faros están situados en las cimas de colinas hundidas, la magnitud de la catástrofe que se nos oculta es asombrosa. Bajo la masa de agua no solo hay ruinas, sino ciudades enteras y comunicaciones que conectaban estos objetos en una red planetaria única. Hoy somos una civilización de saqueadores que organiza su vida en un palacio abandonado, usando lingotes de oro como ladrillos para el fogón. Miramos la arquitectura del pasado y vemos belleza, cuando deberíamos ver el esquema funcional de un sistema de alta tecnología. El velo de misterio sobre los faros es solo una capa de una mentira global. Nos cambiaron el pasado para controlar nuestro futuro y mantenernos dentro de una economía de escasez, donde hay que pagar por la energía, aunque ésta se encuentre literalmente dispersa en el aire. Pero el océano sigue guardando sus secretos, y cada tormenta que destruye las estructuras modernas de titanio solo confirma que aún estamos lejos del nivel de maestría que poseían los verdaderos dueños de este mundo. Miren esas torres de piedra una vez más. No piden ser salvadas ni temen al paso del tiempo. Están esperando a que dejemos de ser simples usuarios de una propiedad ajena y finalmente tengamos el valor de reconocer la verdad sobre quiénes éramos antes de que el agua cubriera nuestros caminos y quiénes somos ahora en estas costas escarpadas de una historia olvidada. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.